título de nuestra sesión es Las fronteras de la ética periodística. Y hay una persona que hoy en día no conoce las fronteras, que es María Teresa Ronderos, porque se la pasa en un avión recorriendo el globo terráqueo, porque resulta que la fundación que ella representa tiene proyectos con organizaciones y con medios periodísticos, yo diría que en la mayoría de los países del mundo, o no sé, no es la mayoría, serán que, pero a unos 100 países de pronto puede alcanzar. Son como 104 proyectos como en 43 países. Bueno, pero está en todos los continentes, eso sí. Sí. Eso, bueno. Entonces, en todos los continentes yo le voy a preguntar a María Teresa qué ha encontrado en relación a la ética periodística en esta fase de su carrera en la que está prestando este servicio tan interesante, que es analizar los problemas del periodismo y buscarle soluciones a través de proyectos, a través de emprendimientos, a través de apoyo a organizaciones. ¿Cuál es la vigencia real del tema de la ética periodística en el contexto global en estos tiempos? Gracias, Jaime. Yo pienso que el problema ético siempre ha acompañado, así como dice Javier Darío, como el zumbido al moscardón. Lo decía Gabo. Eso lo decía Gabo. Claro, sí. Bueno. Te recuerdo, decía, la ética es inseparable del periodismo. La ética y la técnica son en periodismo inseparables como el zumbido del moscardón. Bueno, para mí, o sea, eso siempre ha sido cierto, pero yo lo que he visto desde que estoy en este trabajo es que el problema ético, lo que pasa es que se ha complejizado muchísimo. Tanto el tema de la disrupción digital de la que hablaba Jaime, de la cantidad de personas informando distintas cosas en el mundo entero, de la existencia de agendas cooptadas en las redes sociales por troles que están alimentando un debate público de manera falsa porque están falseando opiniones que realmente no existen, sino son ejércitos comprados para opinar en favor de A o B, C o C gobernante. Cuando los rumores circulan en la red y el falseamiento de la verdad circula de manera enorme, incluso videos, fotografías trucadas, alteradas. El problema de la búsqueda de la verdad, que en últimas es lo que es la ética, que por eso yo creo que es absolutamente esencial a la profesión. No existe, digamos, la ética no es como una especie de código moral adyacente de ser buena persona cuando uno es periodista, sino que es que está en el corazón del periodismo. Si la persona que se dice periodista no está sistemáticamente buscando la verdad y usando las herramientas del oficio para buscar esa verdad, pues no es periodista, será relacionista público, será vocero oficial, será lo que usted quiera, pero no es periodista, porque entonces buscar esa verdad en medio de esta enorme y compleja dificultad es uno de los elementos. Entonces es esta batalla de búsqueda de la verdad en medio de un concierto de voces, algunas compradas, otras malintencionadas, otras desinformadas, todos informando en medio de esa baraúnda. Segundo reto ético gigante para el periodismo en los tiempos de hoy, que antes, ante la agresión, ante las fuerzas rebeldes, ante las fuerzas armadas que ponían al periodista en riesgo, de alguna manera había un factor de salvar la cara. O sea, tú ibas a hacer la entrevista al guerrillero, al radical, al armado, porque de alguna manera él te necesitaba para poder informar, entonces te cuidaba, no te mataba, o por lo menos hacía un esfuerzo, y si te mataba era para llamar la atención, pero con una limitación, digamos, no había una cosa absolutamente generalizada de voy a matar a cualquier periodista que se me atraviese, y la presión internacional entonces funcionaba. Cuando a un periodista lo secuestraba la guerrilla o le pasaba algo así, la presión internacional era algo bueno, porque finalmente los movimientos estos que estaban tras un objetivo político no querían
querían salvar la cara y portarse brutalmente con la prensa. Era malo porque en última se les iba en contra de ellos. Pero ahora, como el mediador, que es el medio, ya no es necesario. Y por ejemplo, ISIS tiene la posibilidad de informar y de hecho tiene sistemas súper sofisticados para informar sin necesidad de contar con los periodistas. El periodista fue un soldado de los enemigos. Y entonces ya las presiones internacionales, el tipo digamos, de militancia tradicional que hacían las grandes organizaciones de defensa y libertad de expresión, pues muchas veces ya no funcionan. Entonces la ética para un editor, mandar a un periodista a una zona de riesgo hoy en día es 10 veces mayor. ¿Cómo mando yo a un periodista a cubrir la guerra de Siria? ¿Cómo mando yo a un periodista a enfrentar, a hacer una historia que de alguna manera ofenda o llegue a, ni siquiera a ofender, sino simplemente se salga del dogma que está queriendo imponer los talibanes, por ejemplo, en Afganistán, y que les ha costado, hace poco les costó que les volaran a Tolo News, les volaron que es la televisión más grande de allá, de Afganistán, les volaron una camioneta llena de periodistas. ¿Por qué? Porque Tolo News se ha atrevido a poner mujeres presentando las noticias, y eso va en contra, digamos, del extremo religioso. Otro colega de Pakistán me decía que una vez cubrió una nota aparentemente insignificante. Él es el director de Don.com, que es un medio, uno de los periódicos más importantes allá. Y él mandó a un reportero a cubrir una nota que no tenía importancia, y era que alguien había hecho una pintada de unas palabras del Corán para justificar, digamos, la guerra. Y otra persona, una señora que era parte como de una ONG que está en plan de conciliación, de no conversemos, tal, vino y le puso como unas noticas al lado como para ponerle en contexto esta pintada, y él cubrió la nota en un videíto de 1 minuto y bueno, menos segundos, y lo puso en el internet. A los 20 minutos de haber publicado esto, tenía un linchamiento generalizado contra el periódico. O sea, miles de personas empezaron a decir que el periódico estaba atacando la fe musulmana. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu comportamiento ante una situación de esas? ¿Qué haces? ¿Cómo cuidas la verdad? ¿Cómo defiendes tu independencia y al mismo tiempo no pones en riesgo la vida de todo el periódico porque han podido ir y incendiar el periódico? Entonces son estos dilemas gigantescos los que se plantean. La tercera cosa es que toda la información está ahí rodando, y es muy fácil copiar y pegar, es muy fácil robar información, es muy fácil no darle crédito a otra persona, es muy fácil robarse las ideas de otros. Y ahí hay otro enorme reto, porque la tentación a veces para periodistas con mucha presión en sus medios, de que tienen que producir 10 notas diarias, con todo ahí a la mano, fácil de copy-paste, ahí hay otro reto ético monumental. Entonces, los retos, si acaso, se han multiplicado a la N, y creo que la única cosa que nos guía es este ejercicio. Yo digo que ejercer la ética en el periodismo es como montar en bicicleta. Si uno deja de montar en bicicleta, un poco se le olvida. No es un tema como una especie de dogma que está quieto y que uno lo tiene ahí, no. Es como un ejercicio permanente de autocrítica, de reflexión y de discusión. Por eso es tan importante el trabajo en equipo. María Teresa, me parece muy interesante lo que planteas, porque esto va de la mano, la discusión y la reflexión sobre la ética del tema de libertad de expresión, claramente, ¿no? Y bueno, tú que has sido también una luchadora por la libertad de expresión en Colombia y en otros países, creo que registramos con gran preocupación los reportes que este año se han producido por parte de las organizaciones, las redes internacionales de monitoreo de libertad de expresión, que dicen con toda claridad que tanto, por ejemplo, en el caso de Reporteros Sin Fronteras, como el CPJ, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, como el Freedom House, que la veo aquí como de las que apoya, dicen con toda claridad que hay un
empeoramiento generalizado en el mundo de las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión. Y se dice que es la peor situación en los últimos 10 años, es decir, que lo que se ve es una tendencia crítica. Yo creo que una hipótesis claramente es que estamos, es decir, que el campo de la comunicación sobre las plataformas, sobre los medios, las redes sociales y los medios digitales es una especie de campo de batalla, tal como lo acabas tú de resaltar. Y allí, en ese campo de batalla, hay un sector que se llama periodismo, y hay unos señores que se llaman periodistas y además preconizan unos valores profesionales, pero no necesariamente todo el público los comparte o los conoce. O no los conoce, y no solo eso, sino que claramente hay guerras comunicacionales con base en estrategias concertadas que se están dando. Y con un agravante, que es que muchos más periodistas ahora están solos. Antes contaban con el respaldo de su medio, claro, chiquito, grande, pero de alguna manera había un respaldo. El número de periodistas freelancers en el mundo se ha multiplicado por obvias razones, porque el periodismo está en crisis, porque han echado cantidad de gentes de Pero al lado de eso, María Teresa, el número de comunicadores estratégicos se ha multiplicado exponencialmente. Claro, porque el periodismo ante la crisis arroja un montón de gente a estos comunicadores oficiales de distintos tipos de institucionalidades, unas más legítimas, otras más autoritarias, etcétera, etcétera, pero el periodista está muy solo. Entonces, ahora, por ejemplo, ha surgido una alianza que se llama ACOS, la Alianza para la Protección de Periodistas en el Mundo, que la están firmando ya va casi 100 organizaciones, las más grandes organizaciones de medios en el mundo. Está CNN, ABC, CBC, todas las grandes televisoras, todas las Al Jazeera, todas las grandes medios impresos del mundo, el Guardian, etcétera, que han firmado esta especie de acuerdo mundial para la protección de los periodistas, porque están conscientes de que hay que desarrollar, y al firmar tú te comprometes a un canon ético, de decir, primero, le pago a mis periodistas freelance a tiempo, porque una de las razones que los pone muy en riesgo es que son muchachos jóvenes que se van a cubrir la guerra, emocionados en el sentido periodístico positivo, de que yo quiero ir a estar a cubrir lo que está pasando en este mundo realmente difícil, y se van allí se van y les pagan la primera historia y después no les llega la plata, entonces empiezan a hacer locuras y a arriesgarse, y eso los pone 10 veces más en riesgo. La segunda cosa, que no puedes mandar a nadie que no tenga un entrenamiento serio en seguridad, que es algo que yo creo que el Faro ha tenido ya una experiencia larga de cómo cubrir cosas tan duras y difíciles cuando el periodista está tan en riesgo, en el corazón del riesgo. No puedes mandar primíparos que tienen 3 meses de experiencia a cubrir, y eso es lo que está pasando, sobre todo con estas nuevas plataformas tipo Vice y estos, Vice también la firmó, lo cual es muy bueno. Lo que se está es buscando que haya unos mínimos requisitos en que estas empresas le compren incluso a los freelancers, que digan no le compro a un freelance que no cumpla unos requisitos básicos de entrenamiento, unos estándares de guía, tenga un editor claro que lo pueda sacar del peligro en un momento crítico, porque decir yo le compro al que me tenga el mejor video, no me importa dónde, ni cómo, ni quién, lo que está es fomentando que asesinen a estos miles de periodistas. De hecho, ya Yemen ya pasó el número 1 en asesinato de periodistas en el mundo, está segundo después de Siria, está en Irak el tercero, y sigue habiendo, y por supuesto Afganistán este año que ha estado en una situación terrible, y bueno, y México y Honduras, y por acá también en Colombia y en nuestros países esto también siguen estando en los puntos más altos. Entonces, la ética no es solamente la del reportero y el periodista, la ética, sobre todo en los tiempos de hoy, es la de los editores y los jefes de los medios. Editores, jefes, las organizaciones. Bueno, vamos aterrizando el tema al territorio, a Centroamérica, y dentro de Centroamérica especialmente a El Salvador
Y yo quiero pedirle a Ricardo Baquerano, que tiene tanta experiencia, que nos diga cómo se está viviendo esa guerra comunicacional típica de estos tiempos en Centroamérica y muy especialmente en El Salvador, y qué desafíos le genera a un periódico digital como El Faro, y bajo qué condiciones, además de libertad de expresión, se está trabajando, y las tensiones pues que todo este contexto y el estrés que genera sobre el trabajo periodístico, este afán de control comunicacional de lo político, de lo gubernamental, de los partidos, de los grupos ilegales, de los grandes empresarios. Y adelante. Gracias, Jaime. Me llama la atención que el volumen 2 del libro de Javier Darío Restrepo tiene dos alusiones específicas al periodismo y la Internet, porque han cambiado las cosas. La Internet nos supone nuevas situaciones, nuevos dilemas, nuevos conflictos que todavía estamos tratando de resolver. Son todavía como el Polo Sur hace un siglo, todavía mucho campo por explorar y muy poco que se pueda concluir todavía. En esta guerra, porque creo que se puede llamar guerra, uno mira el aparecimiento súbito de una gran cantidad de medios de comunicación, de periódicos, entre comillas, que repentinamente comienzan a hacer bombardeo de información, y cuando uno comienza a revisar la información que publican, es una información que por supuesto tiene nada más una fuente que dice las cosas que quiere decir, que es un dirigente político, y aunque es un deber periodístico investigar qué hay detrás de ese surgimiento de medios, la hipótesis surge de inmediato. Los partidos políticos, los políticos, los gobernantes están poniendo sus propios medios de comunicación, aprovechando las facilidades de la Internet para tratar de, por un lado, neutralizar la presencia de medios serios y responsables, y por otro lado, creo que también intentan cumplir esta función, la de restar credibilidad, es decir, hacer publicaciones que van tendientes a minar la credibilidad de aquellos medios independientes que tienen posiblemente ya alguna trayectoria y algún aprecio en el público, porque son medios que se han vuelto demasiado incómodos. Entonces, la Internet de repente es una buena herramienta para empezar a batallar allí. Dicho esto, en El Faro siempre tenemos muchas discusiones intensas sobre problemas clásicos de ética periodística. Recuerdo uno en particular, esto fue en septiembre de 2014, cuando tuvimos en nuestras manos una grabación de conversaciones telefónicas de un sacerdote, el padre Toño, con pandilleros. La Fiscalía había logrado autorización para grabar, para interceptar las conversaciones telefónicas, pero pillamos a la Fiscalía en una ilegalidad. Había utilizado lo que la ley dice que no se puede utilizar. La ley dice que si en el ejercicio lícito de interceptar comunicaciones para alguna investigación se encuentra conversaciones o temáticas estrictamente personales, esto se desechará, se destruirá. Pero la Fiscalía no hizo eso, al contrario, utilizó esa parte de las conversaciones más allá de aquellas que podían ser algún indicio de ilícitos de parte del padre Toño, pero la Fiscalía utilizó la parte de las conversaciones personales para hacer un chantaje y presionar
para que el padre Toño se declarara culpable. Entonces, como lo que teníamos entre manos era que la Fiscalía había actuado ilícitamente, que la Fiscalía había abusado de su poder y había desnaturalizado su función, la discusión esa vez fue, y para ilustrarle a nuestro público, ¿cómo hacemos para aludir a aquella parte de las conversaciones que son de estricta incumbencia del sacerdote y que nadie tiene por qué saberlas? Nosotros las conocimos porque nos las filtraron y bueno, ahí escuchamos todo, pero esa fue una decisión que se discutió muy intensamente y que nos puso a trabajar en los meses subsiguientes en alguna especie de guía ética en el Faro. De hecho, construimos con Daniel Valencia, que está aquí, y con otro miembro del Tribunal del Comité de Ética del Faro, una pequeña guía de alrededor de 14 puntos que en algún momento compartimos con nuestros colegas en la redacción, pero eso no resuelve todo, porque posteriormente empezamos a caer en cuenta de que teníamos algunos problemas o potenciales problemas por el hecho de hacer nuestro ejercicio de informar y de opinar en Internet. Y entonces, aparte de estos medios de comunicación que menciono, hay políticos que son muy hábiles en el manejo de sus cuentas y de sus campañas en Internet, que pueden con facilidad provocarte, que tienen evidentemente ejércitos de troles a su servicio, y los periodistas, que somos muy de armas tomar, caemos fácilmente en la tentación de dejarnos provocar y de repente hacer algo que antes posiblemente no era público, cuando no existía la Internet, porque si le decía sus cosas al diputado o al candidato, eso casi siempre quedaba restringido al ámbito de lo privado, era nada más entre esa persona y vos. Ahora el problema es que estas cosas, estas nuevas batallas, no necesariamente se hacen por teléfono, sino que se pueden hacer por Facebook o por Twitter. Sí. Y este es uno de los puntos que nos tiene justo en estos momentos en el Faro, tratando de ofrecer una especie de guía, un camino para nuestros periodistas. Yo diría que hemos llegado a algunos puntos interesantes de consenso, no está resuelto todavía, porque cada vez que le damos más vueltas, nos topamos con esta frontera. Por un lado, los intereses del medio de comunicación a preservar su imagen, su credibilidad, y por otro lado, el derecho de los periodistas como personas a ejercer la libertad de expresar el pensamiento. Y el derecho podría alegar que, el medio de comunicación, podría alegar que tiene derecho a una imagen. Pero el periodista también, como persona, es libre de construir su propia imagen. Entonces se vuelve un poco complicado trazar esa frontera. ¿Te refieres, por ejemplo, a cuando los periodistas tienen sus propias cuentas de Twitter con opiniones personales que no necesariamente están alineadas en el enfoque con la línea editorial, cosas así? Tiene que ver justo con eso. Este es uno de los puntos más importantes. Una gran pregunta y pregunta de partida que nos hacemos es esta. ¿Un medio de comunicación tiene derecho a sugerir, tiene derecho a la pretensión de incidir cómo sus periodistas entre comillas, se expresan, se comportan en redes sociales? ¿O no tiene derecho? Porque yo también digo, pero yo como persona, por favor, es decir, es cierto que soy periodista, pero tengo derecho a no ser periodista también, y a en mi cuenta personal expresarme simplemente como Ricardo Baquerano. Entonces yo me siento tentado a ponerle al medio, a cerrarle una puerta al medio,
pero comprendo el interés del medio que cree que, para bien o para mal, el apellido El Faro, por ejemplo, lo llevamos todos los que hacemos el periódico El Faro. Entonces yo soy Ricardo Baquerano El Faro. Así que es lo mismo el CNN. CNN no permite que ninguno de sus Sí. periodistas, sí, ni el New York Times, ni el Washington Post. pero ¿y acaso el periodista no tiene derecho a la pataleta y a exigir que se le respete ese es su un punto de libertad? discusión ética. Pero, y solo para cerrar, esto creo que debería hacernos recordar que, por ejemplo, la Constitución de la República, y creo que la mayoría de leyes primarias de los países democráticos son así. La Constitución de la República dice que garantiza la libertad de expresión y dice que no hay censura previa, pero aquellos que, abusando de ella, por ejemplo, violen otro derecho constitucional, que es el del derecho al buen nombre, a la imagen, serán procesados de acuerdo con las leyes. Entonces, creo que por ahí podría ir alguna solución a este dilema. Es decir, ok, sí, sos libre de expresar lo que quieras, pero atenete a las consecuencias. ¿Cómo se materializa eso? Bueno, estamos trabajando en eso en El Faro, pero es complicadísimo. Muy bien. A mí me ha parecido muy interesante porque veo que entonces tenemos los siguientes elementos de este intercambio. Lo primero es darnos cuenta que el contexto ha complejizado el problema cada vez más. Y la dinámica es a que cada vez sea más complicado en el futuro. Eso es lo primero, o sea que la vigencia del tema es total. Lo segundo es que hay unas tensiones muy fuertes y crecientes porque estamos viviendo escenarios de estrategias comunicacionales, de guerras de distintos tipos, donde lo que está en juego es la reputación, que es lo que llamamos en periodismo credibilidad de los medios. Y yo añadiría algo de lo que no hemos hablado, y es que lo que se está evidenciando también en los últimos tiempos es una especie de desconfianza masiva en las redes sociales, por ejemplo, hacia los medios y hacia el periodismo en general. Es decir, en Colombia lo tenemos muy claro de cómo la gente manifiesta disgusto, molestia, rabia, fastidio por muchas cosas, por los errores, por los sesgos, por lo que percibe como agendas interesadas pero no claras. Otro elemento, ciertamente entonces, que hay está un tema que es entonces el cómo hacer que la ética, que hay que estarla, como quien dice, pensando en ella permanentemente, cómo la aterrizamos a una especie de dinámica editorial que haga que los temas de la ética y las dudas y todo esto realmente puedan ir dando lugar a un corpus propio o una manera en el medio de resolver cotidianamente los conflictos, las preguntas, los desafíos, y que eso entonces me empiezo a preguntar, nos va llevando a otro terreno, es qué papel juegan los usuarios, es decir, los lectores, los que te siguen, la gente, y cuál es, digamos, y nos coloca eso a su vez, deberíamos hacia el futuro ser cada vez más abiertos, transparentes, participativos con las audiencias en los temas éticos, es decir, resolverlos como quien dice de cara a la gente. ¿Eso no será uno de los caminos de solución? Jaime, yo creo que una posible salida está ahí. En la segunda sesión del taller de periodismo para no periodistas, yo mencionaba a quienes tomaron este taller que una preocupación mía permanente respecto de cómo terminan publicadas las piezas de El Faro es que lleven suficiente detalle, que lleven suficiente información, no para llenar cada párrafo, pero que cada información incluya detalles que le permitan a cualquier persona la posibilidad de desenrollar por sí sola la trama de eso, de chequear. De hacer su propio fact-checking. Correcto, sí. Es decir, por eso es muy importante la precisión. Con mucha frecuencia, la tentación cuando estamos escribiendo, quizás por la presión del tiempo, lo que hacemos es decir, el año pasado, y a eso se le puede poner una fecha precisa. Se puede decir también
¿Quiénes hablaron? Este tipo de detalles son para mí un recurso, si no explícito, pero un recurso que por lo menos para mi satisfacción y tranquilidad profesional queda resuelto en la pieza. Es decir, yo me lo tomo personalmente como un reto, tratar de aportar ese tipo de información. Y otra es ponerse al servicio de las personas, del público, para rendir cuentas. No veo yo por qué los periodistas no deberíamos rendir cuentas. Tú dices cuentas de la actividad periodística. Es decir, ¿por qué si nosotros andamos molestando a los políticos, a los funcionarios para que nos rindan cuentas, para que den una conferencia de prensa, para que concedan una entrevista? ¿Por qué los periodistas o los medios de comunicación, que somos otro poder, por qué no nos vamos a exponer a que nos cuestionen por qué publicamos lo que publicamos en la forma en que lo publicamos? ¿Por qué? ¿Por qué titulamos de esa forma? ¿Por qué no incluimos tal nombre en esta investigación? ¿Por qué publicamos hasta después de las elecciones? Todas estas son inquietudes válidas de la gente que creo que si no se van contestando, si no nos vamos abriendo para que puedan preguntarnos y para que nosotros demos respuestas, pues solo irán generando más desconfianza del público. María Teresa, ¿tú ves que una transparencia radical de los medios es un camino o crees que eso también genera riesgos de distinto tipo? No, yo estoy muy amiga de la transparencia. Yo creo que más que la objetividad, la neutralidad, lo más importante ahorita es la transparencia, que la gente sepa cómo se cocinó la sopa, que puedan ver los documentos, que puedan ver de dónde sale la persona, que si la persona tiene un interés específico o el medio tiene un interés específico, que se ponga ahí entre paréntesis, yo tengo tal asunto aquí relacionado con esto. Pero es que además, volviendo otra vez al tema de qué es la ética, es que como la ética es la búsqueda de la verdad y la verdad se volvió tan complicada, pues no podemos, no solamente para que el público nos critique o revise o le contemos con transparencia cómo hacemos las cosas o para que le rindamos cuentas, que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, sino que además para que el público nos ayude a buscar esa verdad. Ya existe una disciplina completa de la profesión periodística que es el famoso chequeo de fuentes abiertas. Entonces existen sitios de internet como Storify, Reportedly y otro pocotón de sitios que te ayudan a los periodistas en general a verificar si un video es auténtico, si una foto es auténtica. Te ayudan a cruzar herramientas como Google Earth para bajarte hasta la calle de donde se sacó la foto, a ver si la foto que sale ahí que te pasó una fuente es real y la valla que aparece detrás sí existe, etcétera, etcétera. Entonces, el público es el que te está ayudando incluso a verificar las fuentes. Y yo creo que porque hay otro reto monumental. Antes, cuando tú publicas en un diario o en una televisión, esa nota está en un contexto, está en una filosofía, está en una línea editorial, ¿no? Ahora las notas viven solas. Las notas uno las publica en el Faro, pero la gente no las lee en el Faro. La gente las lee en el Facebook, en el Twitter, y ahora con las páginas instantáneas de Twitter, y eso ya ni siquiera tienen que ir a tu medio, porque antes era que seguían el vínculo, ahora ni siquiera, ahora van a leer las cosas en cualquier sitio. Y cuando la gente lee las notas fuera de contextos, con más razón, esas notas tienen que ir bien amarradas, bien verificadas. Y la otra cosa que es nueva es que las notas viven para siempre. Yo personalmente digo, yo veo a veces cosas que yo publiqué hace 15 años y me da una pena, digo, ojalá nadie vea esta cosa, ¿no? Qué vergüenza, porque uno se da cuenta de lo ciego que uno estaba, de cómo uno es producto de su circunstancia, de la dificultad que uno tiene para realmente ser crítico en el propio momento en que uno está publicando y la cantidad de mentiras que uno ha publicado. Entonces uno dice, pucha, esta nota que produzco ahora en internet. Involuntarias, por supuesto. No, pues obviamente, sí, o sea, con la mejor voluntad, tratando de usar todas las herramientas que uno conoce, pero vistas a 15 años,
cuando ya se supieron muchas más verdades, sobre todo en nuestros países, cuando estamos cubriendo todas estas guerras que están llenas de secretos, ¿no? Yo ahora haciendo este libro que publiqué en 2014, me devolví a revisar muchas de las cosas que habíamos publicado muchos, y me impresionaba la cantidad de mentiras que publicábamos, mentiras entre comillas, digamos, de cosas equivocadas. ¿O los usaron? Bueno, eso me tocó irme hasta los impresos, a los archivos de periódico, pero ahora la tragedia es que eso no está ya guardado en los archivos de periódico, está en un Google Search de 5 minutos, de 2 segundos, que aparece todo. Entonces también tiene uno que tener esa conciencia histórica que lo que uno produce va a vivir, no sé cuántos años va a vivir el internet, pero está ahí para siempre y queda ahí. Y si uno acusó a una persona injustamente o la condenó, ahí queda la nota viviendo, y ahora vienen todas estas demandas del derecho a ser olvidado en el internet y todas esas cosas. Bueno, esto me hace pensar, y le pido a Ricardo de pronto que cierre hablando de lo que acabas de decir, pero además agregando veo que entonces este tema de la ética no es solo un tema de debates y de referentes, sino que realmente vamos a tener que recordar que es un elemento esencial del entrenamiento constante, de la formación constante de los periodistas y del ejercicio. Es decir, como dices tú, tiene que ver con la bicicleta, que si se deja de practicar se oxida uno y se le va olvidando, pero también qué bueno estar, es decir, piensa en toda la gente que está entrando. Hoy en día también existen muchas maneras. Lo que veo es muy interesante la alusión que hiciste a este tipo de herramientas digitales que permiten hacer chequeos, verificaciones, etcétera. Digamos, los nuevos tiempos traen también nuevas soluciones, pero eso hay que generalizarlo, organizarlo, hacerlo conocer, entrenar a las personas. Ricardo. Yo creo que un gran problema de estos días tiene que ver con, vamos a ver, siempre los periodistas hemos tenido una relación muy conflictiva con las fuentes, muy conflictiva, pero de nuevo, esto se manejaba siempre en el ámbito de lo privado. Ahora existe posibilidad de que todo mundo observe nuestro comportamiento, si es que nos descuidamos mucho, observe nuestro verdadero yo, sí, quiénes somos nosotros en relación con las fuentes. Y a mí me parece que aquí está uno de los grandes retos del periodismo, porque los periodistas que informamos pero a la vez opinamos, con demasiada frecuencia nos desbocamos en redes sociales y como nos sentimos un poco justicieros porque representamos a toda la gente y los intereses de la gente contra aquellos opresores y corruptos. Sí, voy a decir una herejía. Decirles cualquier cosa. Voy a hacer una herejía, a ver si les parece a usted que es demasiada herejía. Yo tengo la intuición de que en la medida en que hoy en día todo el mundo opina en las redes sociales, algunos argumentadamente, otros fóbicamente, otros espontáneamente, es decir, tenemos toda la opinión está allí, desde la más seria y la más estructurada hasta la más interesada o la más absurda. Lo que nos falta es realmente esa magistratura de los hechos que puede proporcionar el periodismo. Es decir, esa curaduría, magistratura, el saber que lo que digan los periodistas profesionales es profundizar en los hechos, cubrirlos de manera completa, verificarlos y además de eso explicarlos y contextualizarlos. ¿Tú no crees que eso sería una buena idea? Un periodismo cada vez más apegado a los hechos, me refiero al periodismo profesional, menos opinativo. Es que yo en este momento estoy recordando, por ejemplo, que Gabriel García Márquez, ahora que salieron a la luz hace el año pasado, el memorando del proyecto del periódico El Otro, que él tenía en 1983, después de que recibió el premio Nobel, una propuesta que hacía muy extraña y que quedó consignado eso en el memorando
que recogió las conversaciones con sus amigos del proyecto, él quería que el otro fuera un periódico solo de crónicas, reportajes y noticias, que no hubiera columnas de opinión y que solo hubiera editoriales cuando los hechos lo justificaran plenamente. Yo no estoy de Yo acuerdo tengo con la eso. intuición, bueno, por eso yo estoy planteando un tema herético. Te digo, Jaime, que Ah. Verdad Abierta, el medio que empezamos en Colombia, que tiene ya casi 7 años, no tiene columnas de opinión, no tiene opiniones, no tiene… Y la gente nos peleó mucho eso, ¿por qué no ponen opinión? Y dije, pues porque la guerra y la paz es muy delicada para opinar, y ya hay demasiada opinión sobre la guerra y la paz en Colombia, como era un medio… Sobre todo en el mundo. Hay Es demasiado. un medio especializado en el conflicto, para los que no sepan, en el conflicto colombiano. Y yo decía, o sea, el equipo, llegamos a la conclusión de que nosotros no hacíamos nada, ningún bien, y por la credibilidad del medio, lo mejor era solamente contar crónicas, reportajes, Y noticias. noticias y gráficos y cosas verificadas, Ahora y tenemos no le periodismo metimos de opinión. datos y ahora Pero tenemos Nada de no sé qué, opinión, porque pero decíamos minería de opinión hay datos. mucha, ya sobra la opinión. Estamos aquí, ¿cómo te parece eso que te acabo Yo de decir? Yo creo que encuentro- te está Lo encuentro muy naif, removiendo. en realidad. Es decir, es como pretender que resolveremos las amenazas de la contaminación, de la información dura, digamos, con nuestras opiniones por el hecho de no publicar columnas de opinión. Todos los que hacemos periodista sabemos que estamos despojados de objetividad y que tenemos nuestra opinión construida, y que bien, y a mí, por el contrario, me parece que es un sano ejercicio de transparencia que los periodistas puedan ventilar por separado, no digo en otro medio, sino en columna de opinión o en un blog, lo que opinan de lo que Yo quieran te voy a decir opinar. una paradoja. Yo pienso es que cuando hay demasiada opinión en un lugar, es sano unos espacios de remanso donde no le estén diciendo al lector opine esto, piense esto, sino que lo dejen tranquilo. Bueno, ahora te quiero decir una cosa. Si ese periodista, yo te voy a decir cómo resuelvo yo esta duda que he planteado, que ha surgido a partir de la herejía que planteé. Yo creo que solo cuando se hace opinión con berraquera, como decimos en Colombia, muy bien hecha, que es como vemos, por ejemplo, si uno mira los artículos más leídos en, por ejemplo, la revista Semana, el New York Times o El Tiempo, ¿quiénes son los que llevan los primeros? Columnistas de opinión, columnistas, algunos muy de opinión, otros muy de hechos, como por ejemplo Daniel Coronel, que es un periodista de investigación que escribe sus trabajos en columnas. Pero entonces, en la opinión hecha con gran altura, argumentativa, realmente con una capacidad de orientación, vale la pena que se sostenga el periodismo. Pero el exceso de opinión, si el periodista lo que va a estar hacer escribiendo todos los días la columna que le sale de por allí, como lo hacen 500.000 millones de personas, escriben tonterías en blogs, y algunos no, algunos escriben cosas magníficas que habría que rescatarlos. Creo que está contribuyendo al riesgo reputacional del trabajo periodístico. No sé, es una intuición para discutir, y me parece que deberíamos dejar aquí porque no solo me hacen señales de que el tiempo se está acabando, sino que de pronto alguien quiere preguntar algo y seguir contribuyendo a este debate ético que ha surgido. Y lo digo antes de las preguntas de ustedes, no sé si tú quieres cerrar, Ricardo, porque o te sientes tranquilo con tal como hemos terminado. No. De hecho, coincido con tu planteamiento. Ok. La opinión responsable. Yo digo, Muy bien hay hecha, que muy reportear argumentada. para poder opinar. Ok, Sí. pero los opinadores a la mierda. ¿Sí? Bueno, María Teresa, ¿tú qué piensas? Para cerrar No, ya. yo estoy de acuerdo. Yo lo que siento es que si a mí me dijeran ese es el único medio que va a haber en este país, entonces está bien, le pongo columnas de opinión, porque es importantísimo que las tenga, porque la opinión guía, las columnas de gente informada guían a la opinión, y eso es más importante hoy que nunca. Pero cuando hay tanto medio lleno de columnistas de opinión, es sano tener espacios donde no haya columnistas de opinión. Necesitamos, en cambio, por favor, los hechos, la investigación, los reportajes, el desentrañar la realidad. Eso es lo que está haciendo falta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Están todas las dudas éticas resueltas en esta magnífica sesión que hemos tenido. Se acabó Bueno, el ya ahí tiempo. está Jordi, a ver. Buenas tardes.
Sería una pregunta para los tres, Ricardo, María Teresa y Jaime, y es, ¿qué aprendizajes o qué limitaciones se descubren a partir de la declaración que hizo hoy Juanita León, directora de La Silla Vacía, de que su nombre aparece en los Panama Papers, y que por eso ella transparenta que ahí puede haber un conflicto de interés y que ella se hace a un lado de la investigación periodística que está desarrollando La Silla Vacía a este respecto y le deja el encargo a Juan Esteban, subeditor de La Silla, ¿no? Así es. Entonces tenemos una plena confianza, bueno, yo tengo como lector una plena confianza en lo que hace La Silla Vacía, en lo que hace Juanita, pero más allá de que sea Juanita o no, ¿cómo se puede comprobar ese actuar, ¿no? O sea, y bueno, ¿qué aprendizajes o qué limitaciones hay al respecto de casos así? Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere abordar? Yo tengo María Teresa arranca. Mira, yo creo que más importante que la decisión editorial de traspasarle porque La Silla realmente no estaba comprometida. No hacía parte del equipo. No era parte del equipo de los Panama Papers, eso eran otros medios. Cuando sale lo de la empresa de la familia de Juanita y ella sale involucrada, ella lo que hace es que hace público que sí, en efecto, su familia tiene una empresa en Panamá, pero además esa empresa también hizo público su declaración de renta mostrando que esa empresa estaba declarada, que no tenía ningún misterio, que no hay nada oculto bajo la mesa. Eso me parece una gran valentía, porque un montón, y porque de paso estaba haciendo público sus bienes personales, etcétera, de familiares. Pero muchas otras personas, incluso otro periodista colombiano que también apareció en los Panama Papers, pero otras personas o políticos que han aparecido en los Panama Papers han salido a decir, no, si está todo sobre la mesa, todo es legal, pero no muestran ningún documento. Aquí me parece que Juanita no solo lo dijo para que su gente que la quiere y la conoce le crea, sino para gente que no la quiere o no la conoce, vea que ahí está el documento y que no es su palabra, es el documento oficial de la aduana. Entonces me parece que eso ya le da a uno una enorme confianza, alguien que muestra los papeles y dice, bueno, acá estoy, me abro totalmente, no niego, no tapo, me porto como le exijo a los políticos que cubro que se porten, ¿no? Yo quisiera decir lo siguiente. Lo primero es que celebro los Panama Papers y además sé cuál es el significado del consorcio, conozco muchos de los periodistas y me alegra, muchos de ellos han pasado por los talleres o los premios de la Fundación, pero la verdad es que en cierta medida esto de los Panama Papers ha dado lugar a una serie de generalizaciones, a una serie de usos de creación de estereotipos que son complicados. Y le voy a decir lo siguiente. Lo primero, vivimos en unas economías cada vez más transnacionalizadas. Segundo, hay una matriz muy legítima de desconfianza y de rechazo a la evasión fiscal y al uso de sociedades en otros países para evadir impuestos, pero al mismo tiempo hay que reconocer que no todas los casos de creación de sociedades o tener sociedades, que no solo el caso de Juanita, es decir, mejor dicho, inclusive es el caso de personas queridas, respetadas, que son empresarios que tienen que ver con el periodismo y que posiblemente tienen una sociedad en Panamá por alguna razón, o no sé dónde, o que son empresarios que tienen intereses que van más allá de su país. Sin embargo, hay quienes están explotando a su conveniencia, digamos, todo lo dubitativo y lo nebuloso. Entonces, solo aparecer en la lista de los Panama Papers es ya una condena. Eso es injusto. Es injusto no solo en el caso de Juanita o de cualquier otro periodista
que tenga una sociedad en Panamá por alguna razón, sino es injusto también el caso inclusive de las personas, de los empresarios que allí aparecen. Eso se requiere mirar primero si realmente hay un caso de evasión fiscal, segundo, en fin, hay que entrarle más a fondo. Entonces, qué bueno que lo que sea, no sabemos si es hackeo o lo que dio lugar a que los papeles de Mossack Fonseca salieran en manos de una organización de periodistas de investigación, se haya convertido en la oportunidad para mostrar casos gravísimos como los de muchos gobernantes, o casos extremadamente complicados como los del dueño de un periódico de Argentina que estaba con los Panama Papers, y cuando salieron la familia propietaria del periódico, lo que hicieron fue esconder o mandar a la última página de su periódico. Eso es complicado, y eso, qué bueno que hayan salido todos esos casos, pero la verdad es que estamos todos contribuyendo a volver esto como una especie de cacería de brujas. No nos engañemos, hay una cacería de brujas con el tema de los Panama Papers, y creo que ya el paso siguiente que hay que hacer es profundizar en el periodismo de investigación de calidad de cada uno de los que coja, ahora que se han puesto esta base de datos, se volvió pública, pues el deber de quienes, por lo menos el mundo del periodismo, la trabajan es ir a fondo. Y me parece que Juanita ha hecho muy bien, publicó su declaración de renta. Ella dice que en su caso, bueno, Juanita es una chica hija de millonarios y por eso tiene un medio independiente, gracias a ese capital familiar, ¿o no? Pero ojo, qué bueno que esas bases de datos sirvan para detectar corrupción, evasión. Qué bueno que se genere un movimiento mundial contra el lavado de activos, contra los paraísos fiscales, contra el mundo de la economía offshore, pero qué malo la superficialidad con la que se están abordando muchos casos allí. Esa es mi opinión. Dos cosas. Una por el lado de los periodistas. Los periodistas o los medios de comunicación, a los periodistas o a los medios de comunicación se nos aplica el principio general que se aplica para cualquier disciplina u ocupación respecto del conflicto de intereses. Como hacen los jueces, recúsate. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hablando de aprendizajes, creo que los Panama Papers nos han mostrado cómo en los medios de comunicación hace falta responsabilidad. En el Faro nosotros no pudimos apresurarnos en la publicación de los casos que encontramos como hubiéramos querido. Fuimos a marcha muy lenta, pero sí publicamos un editorial en el que explicábamos cómo nosotros leemos los documentos de Panamá. Y nosotros declaramos que íbamos a publicar aquellos que nos parezcan que son casos periodísticos, es decir, aquellos casos que dicen cosas importantes y que son de interés público y que atañen también a personas relevantes. Y por eso es que al final encontramos relativamente pocos casos, porque más allá de que aparezca un nombre, si lo único que tenés es que se trata de una persona que tiene una offshore en Panamá, pero más allá de eso, ¿qué puedes decir? Es decir, es legal. ¿Y qué cuestionamiento vas a hacer? ¿Qué le has descubierto? ¿Cuál es el hallazgo periodístico? Solo tirar una lista de nombres, eso puede ser lo más fácil del mundo, y creo que hay muchos medios dispuestos a hacerlos porque les interesan mucho las visitas, los clics, pero hay que aplaudir, creo yo, la prudencia, la sensatez y la responsabilidad de construir bien esas historias detrás de los Panama Papers. Una de las cosas interesantes que habrá que hacer luego es evaluar cuáles fueron los tratamientos periodísticos más interesantes, más completos y más profundos que se hicieron de los Panama Papers, porque hay de todo. Hay desde... ¿ah? En América Latina, ejemplo, Venezuela, hasta donde yo... Venezuela,
¿Te ha gustado más el Venezuela caso? hizo un trabajo precioso, primero porque los periodistas de Venezuela... Armando, No, los periodistas de Venezuela se unieron, periodistas ok. que competían entre sí, se unieron y colaboraron porque consideraron que la historia era tan delicada que no la podían trabajar sino como un consorcio de periodistas dentro de Venezuela, a pesar de ser periodistas, un ejemplo para el mundo de periodistas que compiten para poder hacer seriedad, juntarse todos y trabajar los Panama Papers al tiempo. No, Venezuela es un caso muy impresionante, muy interesante de el periodismo caso de en reto hoy Venezuela. en día, lo sabe, y entre otras cosas porque yo creo que todos tienen que andar con mucho cuidado, porque en Venezuela es ilegal tener dólares y el que no tenga dólares es un idiota, por ejemplo. Por solo decirte una cosa, hablando de cómo este tema de la ética empieza a andar en unas fronteras muy complicadas. Cómo no tener dólares o cómo no tener cuentas del exterior en Venezuela violando la ley cambiaria de ese país cuando es una economía desquiciada. Entonces yo celebro que tu hallazgo de los haya sido el caso de los periodistas de Y Venezuela. está aquí la periodista, una de las periodistas Bueno, venezolanas. Emilia Díaz, ¿tú dónde está? Está por aquí. Aquí estás. Así que un aplauso Pues, para no Emilia. solo, bueno, tenemos la Ella no ventaja de que solo, Emilia, eso es muy interesante, que Emilia en un momento dado ya va a hablar del tema, supongo, del Panama Papers aquí, ¿verdad? Estos días. Estamos haciendo un taller de cómo investigar a fondo. ¿Y qué opinas de lo que dijimos? Bueno, justamente ahí Pásenle el micrófono a Emilia, por favor. es muy interesante. Bueno, ya estamos haciendo un taller de 4 días con 15 periodistas y la mayoría están acá, así que es una buena discusión sobre cómo seguir realmente temas de lavado de dinero y cómo una cosa es el tema de un paraíso fiscal y que todo el tema legal, pero luego cómo todas estas estructuras offshore también sirven para apoyar ilícitos. Y entonces cómo uno puede pasar meses y años para finalmente documentar a través de registros y a través de, pues digamos, todo un análisis mucho más detallado, busca de fuentes, contrastación, pues realmente hacer una investigación. Entonces, digamos, como el tema de los papeles de Panamá, cuando pues todo el equipo que estaba trabajando, pues nadie se imaginó, yo creo, el impacto que iba a tener la publicación. Son casos de alto interés público, políticos de alto nivel, y pues en efecto esas historias que causaron gran impacto fueron el punto de partida. Y sí hay una diferencia, y lo que yo creo es que cómo cambia la magnitud cuando realmente hay una investigación en el canal. Es decir, ahora con la tecnología, la magnitud de la filtración pues se hace mayor. Pero entonces lo que cambia es el reto de cómo hacer la investigación y cómo realmente trascender un nombre. Y eso es lo que estamos discutiendo. Es decir, un nombre no sirve. Y eso es lo que estamos aprendiendo en estos 4 días, de cómo a partir de eso, pues, ¿cómo es? Jalar la pita. Y aprendí, pues aquí le dicen así en El Salvador, y realmente encontrar una historia y documentarla. Eso es el reto ético de los Panama Papers. Y eso es lo que han hecho, o sea, muchos de estos periodistas que realmente hacen investigación. Una cosa es lo que salen y sacan los medios, la investigación, el caso venezolano, pero también hay otros colegas ¿Qué otros países te gustaron en su tratamiento? No, por ejemplo, en el caso no países, o qué medios recomiendas. Es muy interesante, por ejemplo, el caso de Brasil, en el que se abrió un portal de internet, UOL, como Estado y una televisora. En un concepto tradicional nunca hubiesen trabajado juntos. Y se pusieron a trabajar y encontraron más de 100 nombres asociados con el caso de 100 empresas asociadas al caso de Lavallato. Y estuvieron al fondo trabajando. En Perú hay 3 medios de comunicación, los 3 digitales también, que se vieron también en la necesidad de sentarse y ver qué hace cada uno. Claro. Y luego, pues, o sea, esto hablando de América Latina, ¿no? Pero es muy interesante la experiencia con países en África, por ejemplo, y la red ANSIR, que trabaja con periodistas en África para formar a periodistas de investigación, y tenemos un colega en el consorcio que lleva como el escritorio de África, y entonces allí pues hay todo un tema de entrenamiento y de técnicas para realmente hacer la investigación. Entonces un trabajo es lo que estos 100 medios publicaron, y en alianzas, hubo muchas alianzas en todos los países, y los equipos son de más de 10 periodistas, y luego finalmente lo que luego el resto del mundo y los medios
toma como discurso. Entonces yo creo que hay que hacer una distinción entre el trabajo de investigación que hicieron los periodistas que formaron parte del equipo y luego el tema mediático, claro. cómo toman los medios el tema sin profundizar. Es un tema que hay que entender y que, bueno, nosotros estamos 4 días haciendo eso. Bueno, Enrique, coge el micrófono y di en un segundo lo que vas a decir, porque ya están que nos botan de aquí. 2 segundos. La primera es, la mayoría de los códigos deontológicos hablan de que no debemos utilizar información obtenida por métodos ilegales, y algunos añaden, cuando no hay otra manera, se puede. Tanto los cables de Wikileaks como aparentemente los del consorcio fueron obtenidos así. Nosotros hemos participado con SwissLeaks, hemos participado con Wikileaks y ahora estamos colaborando en este caso. Pero ¿qué reflexión le suscita por un lado? Y por el otro, Ricardo acaba de decir que el consorcio ha publicado 200.000 nombres. Yo entiendo que hay personajes políticamente expuestos, en los que a mí no me genera ninguna duda. Hay personajes públicos, en el caso de SwissLeaks, por ejemplo, se publicaba el nombre de Fernando Alonso, que no es un personaje políticamente expuesto, pero ahora se decide publicar 200.000 nombres. Quizá esta pregunta no es para ustedes, sino para Emilia. Yo sé que ha habido un gran para Emilia, debate. Para el consultorio ético, para Javier Darío. A ver, rápidamente, porque hay también confusión con lo que se publicó. No se publicaron los 11.5 millones de documentos que tienen información privada. Se publicó información que en otros países del mundo, en registros públicos, uno consigue, que es información sobre los accionistas, las empresas, cuando las empresas fueron creadas. Esa es la información que está allí, que en un movimiento justamente hablando del tema de la transparencia, que permite a cualquier persona revisar si ha habido una empresa, si ha sido declarada, y que al principio, si uno entra a la aplicación, lo primero que dice es que el uso de paraísos fiscales es legal y que bajo ningún concepto se dice que todas las personas que están allí están cometiendo un ilícito. Eso es lo primero. Y es una aplicación de datos que permite monitorear la actividad empresarial, que en movimientos económicos y todo eso, si vemos las políticas y las discusiones internacionales sobre el tema económico, y allí pues la gente que está en el taller pues hemos discutido también ese tema, es un tema de transparencia, de cómo monitorear la actividad de las empresas que hacen vida en los países y de que cumplan con sus declaraciones de impuestos, que los ingresos sean lícitos, pero allí no hay ninguna información privada, sino accionistas y nombres de empresas. Yo creo que con eso es un buen final, porque lo que nos dice, ustedes han tenido precauciones éticas y también legales para procesar y volver público. Ya no sabemos todos los datos, sino apenas una fracción, la que consideraron que era de interés público. Buen final, muchísimas gracias María Teresa, muchísimas gracias Ricardo y gracias a ustedes.